Hola, ¿cómo están chicas? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para esta conversación. Les agradezco muchísimo a ambas y espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, muchas gracias a vos también por esta cordial invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian. La verdad que es mutuo. Creo que estamos viendo tiempos muy candentes, así que la idea es que la gente pueda llevarse un poco más claros los conceptos de lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Bueno, yo para arrancarme me encantaría hacer o mejor dicho, darles un agradecimiento porque veo que están haciendo un trabajo inmenso. No creo que no creo que es para dejar de lado que también están aportando muchísimo a este campo. Y pienso que más todavía porque son mujeres, porque creo que en el campo cultural las chicas creo que sí, a pesar de que están mucho más adelantadas que nosotros en muchos aspectos, creo que en la batalla están llegando como nunca y ustedes dos están formando parte de eso y me alegra muchísimo. Así que, bueno, como les digo, estoy muy contento por compartir este espacio con ustedes. Así que el tema de hoy me parece súper interesante. Pienso que de alguna u otra manera, para introducir me gustaría también dejar estas palabras. Hay un fantasma que muchos piensan que murió cuando estaba comenzando o amaneciendo la década de los 90, pero se equivocaron los que creyeron eso. Ese fantasma se ha reinventado. Y aunque no podemos usar técnicamente la palabra comunismo, porque es lo que usamos para hacer comunicación política más efectiva, creo que esa palabra, digamos, en su acepción clásica, tiene un significado que evidentemente ya no responde a los parámetros de hoy, ni siquiera al espectro político de por sí. Pero de alguna u otra manera es el mismo sector que evidentemente se transformó y que de alguna u otra manera hoy habría que combatirlo. El comunismo es algo que evidentemente ya dejó de su vieja acepción de capitalismo, proletarios, obreros, lucha de clases, etcétera. Ya sabemos que se divide de manera diferente la sociedad. Y pienso que si nosotros no ponemos nuestro grano de arena, vamos a llorar en medio de las cenizas el día de mañana. Totalmente lo que estás mencionando, Brian. Bueno, primero quiero arrancar con algo que es de público conocimiento, pero quizás no, acá por lo menos en Argentina no se le tanta publicidad, y se llevó a cabo del 15 al 17 de junio la inauguración de la cumbre anticomunista hispano-europea, convocada justamente por el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeas. O sea, esto es del Eurolat. Bueno, conozco el funcionamiento porque estuve trabajando ahí en el Parlamento Europeo, específicamente en el Eurolat, y la verdad que los españoles están como tomando un poco la iniciativa, un poco impulsados por digamos, estos vientos a favor que están llevándose adelante a partir de Vox. Empezaron a tomar un poco de impronta positiva y dijimos, bueno, vamos a poner un coto a Sánchez porque se está llevando todo, ¿no? Se está llevando por delante, ya con la caída de Iglesias, lo que falta es Sánchez. La verdad que las conclusiones son un poco la preocupación de cómo el comunismo hoy está avanzando estrepitosamente en todo lo que es Hispanoamérica, puntualmente aquí en Sudamérica, y se están preguntando los españoles qué pasó y por qué dejaron de tener la principal acción de socio comercial, la Unión Europea con el Mercosur, dejaron de ser socios comerciales, digamos, primarios, para pasar a ocupar ese lugar China. O sea, fíjense cómo China, geopolíticamente, estratégicamente, primero arrancaron con una visión, obviamente, económica. Recordemos que el ASEAN, digamos, y todo lo que fue, bueno, el auge asiático que arrancó ya el año pasado, hoy es el esplendor máximo, donde ya prácticamente han corrido de ese dominio único que tenían los Estados Unidos. Hoy China ya, el coloso asiático, logró, a partir de una serie de alianzas estratégicas, colocarse hoy bueno, en la cúspide de todo esto. Y la influencia también del comunismo, la visión de China, del PSC, en organismos internacionales. Recordemos la injerencia que tiene Naciones Unidas, recordemos lo que fue el Foro Económico de Davos y recordemos el lugar que se le dio a Xi Jinping como realmente una especie de gran anfitrión en toda esta gran jugada, ¿no? Entonces, ¿cómo está acampando y cuál es el avance que hoy está teniendo el comunismo? ¿Y por qué hoy los españoles se están percatando de todo esto? También, como, digamos, en esta batalla, que también los españoles la denominan batalla antitotalitaria comunista, fíjense cómo recién ahora están bregando por esta unidad, se están preguntando qué pasó, qué es lo que está pasando acá en Sudamérica, qué es lo que sucedió a partir del cual otra visión y otro modelo vinculado a la libertad
no ha encontrado el meollo suficiente para poder asentarse. Y estaban indagando en este foro, que realmente se los recomiendo, de la Eurolat, que se llevó a cabo, vuelvo a repetir, del 15 al 17, o sea, hoy culminó. Se estuvieron preguntando cuál fue la influencia de la academia, cómo fue que a partir de las universidades comenzó a gestarse todo este mover donde se fue impregnando un modus operandi, digamos, de una filosofía que ha permeado ya a corta edad. O sea, estamos hablando de jóvenes que egresan del secundario y ya egresan de la universidad con otra vara y otra visión totalmente incluso separada a lo que son principios y valores, quizás una formación que le dieron sus padres. O sea, tenemos la socialización primaria, que es la educación de la familia, y después tenemos la secundaria, que tiene que ver con la sociedad, con la academia, con lo laboral. Entonces, la formación que tiene ese joven durante la etapa más apegada a los padres, primaria, secundaria, cambia drásticamente con el pasaje a la universidad. ¿Cómo egresan los jóvenes hoy y por qué está impregnado esta filosofía totalitaria, comunista en todas las universidades, ¿no? Y pareciera que hoy está de moda ser progresista, pareciera que hoy está de moda justamente, bueno, este avance bajo la visión de la igualdad de oportunidades, de la inclusión social, que es lo que lleva, digamos, in situ en toda esta tesitura, que rompe la idea del famoso ascensor social, ¿no? El ascensor social parte de la idea de que supuestamente los hijos tienen que superar a los padres en formación, en posibilidades socioeconómicas y demás. Tiene que haber un ascenso social, generacional. Ese ascensor social hoy está totalmente fosilizado, ¿no? Hoy quedó totalmente quebrado, donde existe esta tesitura de que aquellos que están en la base tienen que ascender. Por supuesto que tienen que ascender, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quiénes? ¿Cuál es el precio que se está pagando? Donde aquellos que están generando riqueza, que es el sector productivo, está realmente, está siendo castigado, cuando en realidad justamente hay que motivar a aquellos que hoy están haciendo crecer el sector productivo en desmedro de esta situación totalmente parasitaria del gigantismo estatal, ¿no? El asistencialismo, para decirlo de otra manera, o el populismo, o como lo querramos llamar. Entonces, esto también se está cuestionando hoy, Europa, en particular España, que está un poco llevando a cabo esta tesitura, y bueno, hoy la verdad que también es noticia, que también lo vamos a estar indagando, cuál fue la resolución que tuvo la OEA respecto a todo lo que está sucediendo en Nicaragua y cuál fue la postura del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ahí sí metemos a Argentina, digamos, con una situación de una abstención totalmente ridícula, inexplicable, o mejor dicho, más que explicable. Obviamente Paraguay está en una situación distinta respecto a la votación. Después Brian seguramente va a indagar sobre el tema de Paraguay. Pero esto está en ese contexto, está en un contexto donde hay una región que está en una ebullición permanente y donde pareciera que poco a poco se están perdiendo las libertades individuales, las soberanías políticas, las independencias económicas, pero lo que nos está hoy convocando es si este germen comunista es solamente de tinte ideológico o hay algo más. Y vamos a llegar seguramente todos en la conclusión de que hay algo más, hay un surplus. Y está vinculado justamente con este avance de la agenda globalista, ¿no? Y donde aquí también pactan ambos sectores, ¿no? Pactan ambos sectores donde también hay medias tintas. En esas medias tintas vemos cómo ya no se trata tanto de una cuestión ideológica, sino de algo que está filosamente enhebrado, planificado, y es este avance totalitario que obviamente está vinculado con una filosofía filomarxista, pero que, bueno, está llevando a cabo, el resquebrajamiento de la noción de la democracia. Digo, ¿voy a votar para qué? ¿Para qué voy a votar si ya la elección está más o menos cerrada, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, bueno, hoy en Perú? Bueno, por eso hoy vamos a ir pasando un poco revista de lo que sucede un poco en la región, ¿no? Mira, a mí me encantaría iniciar por un punto que me parece muy interesante. Este es un tema que nosotros, de hecho, lo veníamos conversando incluso en privado con un amigo peruano, justamente, que es Miklos Lukács. Y resulta ser que en realidad, dos cuestiones. Primero, voy a hablar del contexto latinoamericano. En Latinoamérica es muy difícil justamente llevar a cabo, predicando lo que es la libertad. Hablando de libertad en el término de la libertad negativa, que no se entienda libertad negativa como algo malo, sino la libertad de la abstención del avance justamente del poder político. Pero ¿qué ocurre? Que en una sociedad donde vos estuviste domesticando corrección política durante décadas, hay muchísimas generaciones que no van a retroceder a la idea de que el Estado tiene que ser paternalista y protector. Teniendo eso en contra, evidentemente va a ser muy difícil que de alguna u otra manera uno pueda perseverar en el tiempo
que es lo que nosotros tratamos de hacer para que la gente abandone su ignorancia de que en realidad nosotros no necesitamos estar cooptados por los poderes globales para sobrevivir. Sí, dependemos mucho del comercio internacional, de las relaciones con otros países. Los latinoamericanos dependemos mucho tanto de Estados Unidos como parte de Europa, incluso de Asia. Ahora, como vos decías, China de a poco está tratando de meter su influencia en Latinoamérica. No, queda poco, de a mucho, cuando los yanquis de alguna u otra manera no responden a nuestras necesidades. Entonces China ve una oportunidad grandiosa con Estados Unidos. Y hay un dicho que puede sonar mal, pero que es real, que dice que Estados Unidos le tiene a Latinoamérica como su patio trasero. Pero cuando está descuidando Estados Unidos de su patio trasero, ahí es donde los chinos de alguna u otra manera van a tratar de entrarnos con todo. Ahora, hay otro tema que me parece que es no menor. Nosotros estamos creyendo todavía de que los poderes políticos son los que manejan el mundo de por sí. Y a mí me gustaría, digamos, pincharle el globo a muchos que están convencidos de que eso ya no es así. De alguna u otra manera, solamente dos multimillonarios extremadamente millonarios en Estados Unidos, de alguna u otra manera pueden movilizar absolutamente todos sus recursos sin la necesidad de tener o de tener que lidiar con tecnocracias, democracias como le llamamos nosotros, que en realidad democracia era lo de antes, y por sobre todo no tenés legisladores de oposición para llevar a cabo estos planes. Elon Musk, por ejemplo, va a llegar a la Luna va a llegar a Marte, al planeta Marte, sin la necesidad de tener que legislar teniendo un parlamento en contra, y ni siquiera lo va a viajar en nombre de Estados Unidos. Y por el otro lado tenés a China. Ahora, lo que va a pasar dentro de no mucho tiempo, porque hay también un tema que podemos desglosarlo, que es el tema de la Agenda 2030, que implica e invoca muchísimos temas al mismo tiempo, es de que el poder de los políticos se reduce a los multimillonarios que están arriba de ellos y que los pueden alquilar filantrópicamente para llevar a cabo sus planes. Por ejemplo, Bill Gates, si él, por ejemplo, desea que Latinoamérica deje de consumir carne vacuna, como hoy lo estamos haciendo, él lo va a poder llevar a cabo sin la necesidad de meterse en la política, porque solamente en 17 estados de los 50 que tiene Estados Unidos, él tiene el monopolio inmenso de las granjas, en donde él puede decidir como quiere y pone dinero en los diferentes países a través de sus fundaciones y directamente lleva a cabo sus planes. Ahora, ¿qué tiene que ver el comunismo con todo esto? Se van a preguntar quizás muchos. Desde mi punto de vista, desde mi humilde parecer, pienso yo, de que el comunismo en su acepción clásica, como dije al inicio de la charla, de alguna u otra manera buscaba, o sea, y de hecho en el socialismo científico de Marx y de Engels se buscaba que el Estado acapare todos los medios de producción, que no existan absolutamente ningún empresario que de alguna u otra manera tenga su propiedad privada y que el Estado se haga dueño de todo. Hoy el comunismo transnacional yo diría que se trata más bien de los poderes que están encima de los políticos. Los políticos para mí, crudamente hablando, para mí son títeres. Los políticos tienen cierto poder que en realidad depende más de los que están arriba de ellos. Porque un político no lucha en general, no quiero meterlo todo en la misma bolsa porque puedo ser injusto, pero la gran mayoría de ellos sí. Ellos en realidad son títeres y en realidad lo que están tratando de hacer es salvaguardar su reelección, sea un legislador, senador, diputado o incluso un presidente. Latinoamérica es el modelo ejemplar para todo esto que estamos hablando. Entonces, si viene un multimillonario de afuera, sea chino o estadounidense, y dice, ¿saben qué? Me gustaría alquilar estos países. Voy a pintarlo con filantropía, voy a poner todo mi dinero, ya que es un país en vías de desarrollo y hay demasiada pobreza. Y sin la necesidad de lidiar con un parlamento, automáticamente ya va a llevar a cabo sus planes. Ahora, el peligro que corremos en todo esto es otro asunto que también entra dentro de todo esto, que tiene que ver directamente con la tecnología y la comunicación. Nosotros hablábamos con Miklos Lukács el otro día y él me decía, mira, nosotros tenemos en el planeta por lo menos 7.000 millones de personas, 7.800 millones de personas. Los que tienen acceso a Internet son poco más de 4.000 millones actualmente. Es decir, más del 70% o más del 60% de todo el globo terráqueo está compuesto de seres humanos que entran en Internet. Y que lo que se va a tratar de hacer probablemente antes del 2040 o antes del 2030 es que con la antena 5G o los satélites 5G de alguna u otra manera se va a enviar dinero a las zonas rurales para que haya Internet. De modo que ya nadie tenga la excusa de no conectarse.
Pero no se va a hacer eso porque se quiere ayudar, qué sé yo, a los que están allá, porque necesitan estar informados, leer lo que pasa, sino simplemente para tener más control, porque ustedes saben que los algoritmos de las redes sociales, y esto no es ninguna teoría de la conspiración, si tuviste una conversación sobre algún viaje con un amigo esta tarde y tenías tu celular contigo, lo más probable es que esta misma noche en los anuncios te va a salir una oferta para viajar a Miami, o una oferta para viajar a Roma, o una oferta para viajar a Cancún. Eso no es una teoría de la conspiración, ni mucho menos una casualidad. Es porque digamos, una manera de concentración de poder ya está sobre la tierra. No es que va a venir, ni se está promoviendo, se está tratando. No, es que ya está. Y uno de los pilares para que ese poder global se concentre y para que los políticos, como tontos útiles que son la mayoría, respondan a ellos, solamente necesitan controlarnos a nosotros. Y es exactamente lo que en algún momento de la vida Carlos Marx quiso. Él quería, según su teoría, abolir toda la fábrica, abolir la propiedad privada, que no exista ningún empresario, que haya igualdad entre muchas comillas, ¿verdad? Como vos lo mencionaste en tu primera ponencia, diciendo de que esta manía de igualdad que es imposible de lograr, porque de hecho hay una frase que le doy su crédito al autor, que no recuerdo en este momento quién era, pero no hay nada más desigual que tratar de hacerle iguales a todos, porque la naturaleza del ser humano es la de ser desigual. Por lo tanto, al querer que haya una supuesta igualdad, y para eso evidentemente hay que aplicar siempre la violencia, hay que de alguna u otra manera tener un poder específico que concentre todos los recursos del planeta. Y con las Big Tech eso se está haciendo hoy. No es ninguna casualidad que a Donald Trump lo hayan expulsado de por vida a partir de enero. Y dicen que lo van a restablecer, pero no sabemos siquiera. Porque ellos, cuando nacieron, no tenían la más pálida idea de que iban a crecer como crecieron. Una vez que tuvieron el poder, evidentemente comenzaron a tomar partido. Evidentemente ellos no van a dar marcha atrás. Imagínate que un continente o toda una nación virtual, que son las Big Tech, con un poder increíble de poder tener bajo tu plataforma a 4.000 millones de personas, no es cualquier cosa. Entonces, cada día las tecnologías, o sea, las Big Tech se han preparado para controlarnos a nosotros. Y estos se están sirviendo los dos multimillonarios más grandes que en este momento en Estados Unidos de alguna u otra manera quieren utilizar sus recursos para controlarnos aún más. Las Big Tech no son las únicas, o sea, las Big Tech son parte de todo este cúmulo de gente que va a tratar de controlarle a la humanidad. Por eso no es ninguna casualidad que con todo este control se desemboquen desestabilizaciones contra los grupos no izquierdistas en Perú, en Colombia, en Chile y en todos los países. Coincidentemente yo me hago una pregunta y a lo mejor ustedes van a entender mucho mejor que yo. Argentina probablemente sea el país que está pasando mucho más mal que cualquier otro país en la región durante la pandemia. Casualmente hay una revuelta en Chile y no en Argentina, siendo que en Chile se vive un poco mejor. Por supuesto que cada país tiene sus problemas. No digo que Chile sea perfecto y que Argentina es un infierno. Pero si uno se atiene a mirar los números, los índices, la cantidad de desempleo y todo lo demás, y la cantidad de pobreza, evidentemente que Chile no tiene los niveles que Argentina hoy. Más adelante no sabemos qué va a pasar cuando se cambie la constitución. Entonces todo el poder concentrado que hay detrás empuja precisamente a que todas estas organizaciones mediáticas, políticas, artísticas, sociales, tomen las calles, desestabilicen las democracias y al mismo tiempo se arroguen con soberbia de que ellos defienden la democracia. Que a fin de cuentas la democracia, ¿qué es lo que es? Es la tiranía de las mayorías. Entonces yo diría, ok, estás concentrando cierto poder enorme de alguna u otra manera para ir en contra de aquello que vos decís defender. Y no es casualidad que en Colombia ocurra esto. Bueno, Colombia no es que tampoco esté tan bien, ¿verdad? Pero es mucho más obvio en un país como Chile, es mucho más obvio en un país como Estados Unidos. De hecho, no conozco una sola persona, a todo el mundo yo le pregunto, che, ¿te gustaría ir a Estados Unidos alguna vez? No conozco persona que me diga que no, porque saben que las cosas son mejores allá y que tienen una oportunidad de crecimiento mucho más rápido. Entonces, ¿por qué casualmente estas revueltas, por lo general, se desarrollan más en los países donde están mejores? Y en los países donde hay gobernantes de izquierda que están muy mal, nunca hay revueltas. Por ejemplo, durante la pandemia nunca había una revuelta en Corea del Norte, en Argentina, en Nicaragua, en Venezuela. Bueno, en Venezuela es una situación mucho más extrema, ahora es muy diferente, pero digo más que en todas las regiones donde los líderes izquierdistas gobiernan y que están vinculados al comunismo transnacional,
nunca hay manifestaciones. Pero si uno de alguna u otra manera ve los países en donde quizás las cosas no están bien del todo, pero por lo menos no tan mal como esto que acabo de citar, las revueltas se disparan por los aires. Entonces, yo creo que no es coincidencia y no es casualidad todo lo que estamos viviendo. Esto no es una teoría de la conspiración, no es que no, hoy más estamos sentando entre los tres a decir todo porque se nos canta. No, estos son hechos objetivos y reales que la gente que está viendo del otro lado lo puede contrastar. Y de hecho yo les invito a que todos duden de lo que estamos hablando y que lo corroboren por cuenta propia para que se den cuenta que lo que estamos tratando de explicar no tiene que ver directamente porque nosotros dar a entender de que tenemos toda la verdad absoluta. Es más, yo no tengo ningún drama con denominarme abiertamente de nueva derecha, a pesar de que yo pienso que los espectros políticos de derecha e izquierda se van a quedar obsoletos en el tiempo, porque ya ni siquiera se va a tratar de un grupo que hace menos daño con un grupo político que hace más daño. Porque en realidad esto ya es poderes globales contra el individuo, ya es la soberanía de nuestra nación contra todas las libertades que estos nos quieren arrebatar. Porque incluso no es normal que a estas alturas de la vida se trate de vandalizar símbolos patrios en todos los países. En España, por ejemplo, uno si dice soy orgullosamente español, piensan que sos franquista, por ejemplo. O sea, piensan que sos automáticamente alguien que elogia al ex dictador Franco. Incluso en Estados Unidos, y Estados Unidos sí que todavía está un poco lejos, diría yo, pero de alguna otra manera. Y hay personas que en Estados Unidos van diciendo, y en el Twitter uno se puede dar cuenta muy fácilmente, dicen, ¿cómo te vas a sentir orgulloso de tu patria? O sea, nadie eligió nacer en donde nació. Cosas como esas que se van a ir gestando. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, y nos van a tratar de conspiranoicos, pero en el largo plazo, lo que este nuevo sistema va a tratar de hacer es justamente eliminar el concepto de Estado-Nación. ¿Por qué? Porque lo que está en juego precisamente es nuestra soberanía. Yo creo que Paraguay está muy alejado de ahí. Yo quiero responder en esta extensiva reflexión que tú estás haciendo muy detallada, porque sabes que aquí en Argentina lo que sucede es que hay un problema enraizado en el sistema político de la Argentina. El argentino en general no es antisistema, o sea, tenemos aproximadamente un 43% de pobreza, pero en realidad hoy la gente lo siente como un 60% de pobreza, o sea, hay una sensación térmica de un 60% de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hoy la sociedad argentina está en un estancamiento, obviamente está adormecida, pero está en un estancamiento de confort, donde claramente lo que se le viene pautando desde afuera, porque en realidad lo que realiza nuestro presidente es cumplir un recetario que ya está prepautado y predeterminado a través de una agenda 2030, luego será una agenda 2050, si no llegaremos a la agenda 3000. Entonces, lo que le ocurre al argentino es que el argentino en general, cuando ha salido a la calle a protestar, y ahora obviamente no está saliendo, pero cuando ha salido a protestar es porque claramente se le ha tocado los víveres, ¿sí? Los víveres es la comida del día a día, la comida del mes, prácticamente, o por razones laborales. Pero en general los que salen son movimientos sociales, son movimientos que también responden y son correspondientes, o sea, están cogobernando con la agenda global y mundialista 2030, porque son justamente movimientos sociales ecologistas, movimientos sociales feministas, movimientos sociales que responden a cierto patrón sindical, o sea, de la patronal, que el hecho de salir, digamos, ya sea a representar, ¿sí?, a ese sector social, a ese sector sindical, es porque hay una correspondencia con la patronal. O sea, hay un reclamo directamente con ellos, con ese grupo social. O sea, la Argentina, lastimosamente, tenemos que hablar en términos egoístas. El argentino es muy egoísta, y lo que se dice en el exterior también, que el argentino justamente sufre de envidia, sufre de un ataque de envidia. Entonces, eso es lo que no hace crecer al argentino, que es egoísta y que a su vez no comparte, porque el egoísta no comparte, tiene un problema espiritual el argentino, que al no compartir tiene tanta raíz de amargura, y en tono espiritual lo puedo decir, tiene tanta raíz de amargura que se autoenferma. El que se autoenferma después no tiene fuerza para salir a la calle a protestar. Por eso el argentino está cómodo, muy cómodo, en todo este sistema que se está imponiendo desde hace un año con el nuevo presidente,
¿sí? Recordá con las elecciones del 2019 que tuvimos el cambio de gobierno, pero pareciese como que si no hubiésemos cambiado tanto de gobierno, porque al principio se prepautó una serie de tareas, digamos, informativas, desde las sesiones del Congreso Nacional, aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, pero dentro de esa rutina, ¿sí? Estaba, por ejemplo, la ley del aborto como una ley sí o sí aprobable. Entonces, todo lo que viene en paquetes de medidas, que de hecho ya se aprobó, ¿sí? Que ahora está en cuestionamiento, pero ya se aprobó, todo eso pareciese inapelable. Entonces, el argentino cumple el sistema, ¿sí? Y hay muy poco porcentaje del antisistema. Por eso hablo del estado de confort, ¿sí? Por eso hablamos de que en Chile sí hay revueltas, sí, quizás hay vandalismo, pero en Argentina no se llegó a esa hora. Y siempre dentro de mí me autoconsulto y me digo, ¿por qué no llegaremos a salir a la calle y no solamente a cacerolear, no solamente sonando utensilios en los balcones, no solamente aplaudiendo a los médicos como se hizo durante todo el año pasado, que ahora ya no se le aplaude más, sino que además se pueda salir desde una situación reaccionaria? O sea, reaccionaria quiero decir no vandálica, sino reaccionaria en cuanto a pedido de respuesta urgente. La urgencia en la cual está inmersa la Argentina pareciese que no está llegando a su límite, aún con un 60% de pobreza. Estamos hablando de millones de puestos de trabajo que se han perdido, ni hablar de los jóvenes de menores de 25 años, que obviamente siguen sin trabajo, que este sistema es el mismo sistema de Pedro Sánchez, es el mismo sistema por el cual hoy los jóvenes menores de 25 años, mayores de 25 años no tienen trabajo. No tienen trabajo y nunca tuvieron, no porque esté Pedro Sánchez, nunca tuvieron trabajo. Por eso el joven se quiere ir, ¿sí? De España. El joven no tiene posibilidad de casarse, por ejemplo. No tiene futuro el joven en España. En España y en otros países de Europa, pero puntualmente España está cumpliendo el formato de la Agenda ya 2050, si se quiere, y de hecho te voy a leer hoy unas declaraciones de una periodista, te voy a leer tal cual, que me asombró muchísimo. Esto es de hoy reciente, de España: 500 euros por hijo desde el 5º mes de embarazo hasta los 2 años a las mujeres menores de 30 años. O sea, se hace una disquisición de edad. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no hasta las de, por ejemplo, 35 años o hasta las de 40 años? O sea, hay una media hasta, fíjate vos que hasta la fertilidad está totalmente, es inapelable. La fertilidad no se puede, digamos, el que nace en España no puede apelar, ¿sí? A favor o en contra de la fertilidad, sino que el tope es, lo dice aquí, hasta menores de 35 años. O sea que la media de maternidad de una española que quisiera tener hijos a los 35 años o hasta los 40, y hay casos que tiene hasta los 45, ¿sí? Por métodos inclusive naturales, quiero decir, depende de cada mujer, por supuesto, no lo podría hacer. Entonces, aquí hay un sistema subvencionado, un sistema mal subvencionado, un mundo subvencionado, entonces en donde la 5G, como bien mencionaste, Brian, está a la medida de cada agenda y no en la agenda de la gente, en la agenda del único gobierno mundial que claramente está diciéndonos cuántos hijos tenemos que tener, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de maternidad? ¿Cuál es la tasa de desempleo? Nos dicen cuántos empleados debe haber y cuántos no, a través de la renta básica universal. O sea, tenemos que estar siempre en este método de ida y vuelta de la injusticia, donde pareciese que no se puede apelar, ¿sí? Porque esto es un juicio que debería ser la misma ciudadanía, no importa en el país que sea, para reactivar un modus operandi. Y no hablo de una revuelta, no hablo de un vandalismo violento, porque creo que en ninguna de las oportunidades, ya sea el caso de Perú, el caso en su momento de Bolivia, en los fines de 2019, en ninguno de esos momentos creo que la gente, en caso de Colombia, ninguna salió en actitud vandálica violenta. Al contrario, fueron personas puntualmente pagadas, siendo parte de este sistema global, quienes provocaron esas revueltas y quienes obviamente a través de dinero non santo, ¿sí? Fueron quienes de alguna manera ajustaron a cada uno de los ciudadanos normales que caminaban en la calle para estar llevando a cabo la violencia. O sea, la violencia en las calles no es propio del ciudadano latinoamericano, ¿sí? No es propio de aquellos que vienen a ofrendarnos, ¿sí? Malamente, usando un dinero sucio. Y en ese mundo estamos ahora, Brian. Así que un poco la respuesta es esa. Argentina es su caso aparte.
estamos en el Cono Sur, estamos en el país más austral del mundo, pero pareciese que la reacción social llega más tarde. Yo quiero agregar una cuestión como para responder puntualmente a tu pregunta, Brian, y te lo voy a responder claramente con la medida de inicios de junio que tomó Sebastián Piñera. Y dijo, nos urge aprobar la ley de matrimonio igualitario, la ley de matrimonio entre homosexuales. ¿Por qué todavía no existe el nivel contestatario en Argentina y por qué existe en Chile? Porque en Argentina el presidente está arrodillado. El presidente está totalmente desnudo frente a una agenda pactada, que no solamente este presidente, sino el anterior, o sea, esto arranca de la gestión de Mauricio Macri, el presidente anterior, que supuestamente era de otro tinte ideológico, a través del cual la gente lo votó para sacar un modelo de 12 años de gestión, que es la gestión de los Kirchner. Entonces, el ciudadano argentino votó no a favor de, sino en contra de. O sea, vamos a sacar a los 12 años de los K del poder, ¿sí? Vamos a sacar el populismo del poder. Perfecto, entra Mauricio Macri. ¿Qué hace Mauricio Macri? Pacta directamente con la Agenda 2030, ¿sí? Él es parte del Acuerdo París. Recordemos que el Acuerdo París arranca en el año 2015, ¿sí? Con lo cual, es claro que ya desde la gestión anterior, o sea, desde la oposición se hizo parte de esta agenda. Y cuando se arranca con el tema del debate del aborto, no es este presidente el que arranca con el debate. El que arranca con el debate es Mauricio Macri. O sea, digo, es un poco lo que está indagando, lo que le indaga Vox al PP. O sea, Vox le dice al PP, bueno, ¿hasta dónde vas a seguir, digamos, con las medias tintas, ¿no? Entonces nace Vox por una flaqueza y una ausencia de compromiso directo del PP. Eso pasa en España y acá pasó, y es parte de la alícuota de responsabilidad que el electorado todavía le sigue demandando a Mauricio Macri, a través del cual todavía no se sabe si va a tener, digamos, la altura suficiente como para volver a ser candidato a presidente, a pesar de su libro que salió el primer tiempo, ¿no? Con un estilo muy futbolístico. Pero con eso te quiero responder que poco a poco te van quebrando la columna. Y se la van quebrando a Piñera y le dicen el matrimonio entre homosexuales hay que imponerlo. Y de a poquito te van quebrando los huesos del cuerpo, los huesos del cuerpo social. Y eso es lo que está pasando en Chile. Hasta que no te terminen de quebrar lo que te tenga que quebrar, van a seguir armándote este tipo de revueltas totalmente financiadas, que recordemos que fueron las que no permitieron a Donald Trump ganar las elecciones, que esperemos que sigan las investigaciones porque el presidente es un fraude, el actual, bueno, si se lo puede llamar presidente. Y está claro que este tipo de movimientos, Black Lives Matter y una serie de cuestiones que también gozan de esta ayuda de usufructo vitalicio, porque es una especie de usufructo vitalicio, vinculado a todo lo que es la lucha de la segregación y se han colocado en ese enclave que es el ODS número 5, ¿no? El ODS número 5 de la Agenda 2030 está vinculado a un derecho igualitario y restricto. Entonces, cuando hablamos también del ODS número 5, donde hay un pie de igualdad, también no puede haber discriminación en cuestiones de edad. Entonces metemos la eutanasia, metemos la muerte feliz, metemos el derecho a morir como yo quiero, ¿sí? Entonces, también hay una discriminación para todo aquello adulto mayor que decide que se le aplique una sedación terminal, que se le decide que se le aplique un suicidio asistido, la eutanasia, que son cuestiones que ahora se acaban de aprobar legalmente en España y que, por supuesto, ya van a estar acampando en Argentina, ¿no? Así como acampó el aborto, que vuelvo a decir, arrancó con la gestión de Mauricio Macri. También la unión civil entre homosexuales fue aprobada en la gestión de Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también hay que aclarar, vuelvo a decir, que la gente vota, dice, dale, votamos a Macri porque supuestamente es de centro-derecha. No, ¿qué es centro-derecha? Acá no hay valores de conservadores. O sea, vuelvo a decir, las categorías y los clivajes en términos de school y las fisuras sociales tradicionales, convencionales, han entrado en el desuetudo. Ya no se puede hablar de izquierda y derecha, vamos de o agenda globalista o agenda patriota, ¿no? Entonces, en esa agenda patriota, que vuelvo a decir, siempre tiene que ver con la defensa irrestricta del interés nacional, a ver, cargate encima la bandera, cargate encima aquellos principios fundacionales que hoy por hoy con orgullo podemos levantar una carta magna, una constitución. ¿Cuáles son las bases? Y las bases son los derechos individuales. Acá en Argentina hablamos del artículo 14, artículo 17, la propiedad privada, y sale alegremente Bergoglio, qué vergüenza ajena. Vamos a recordar lo que dijo Bergoglio ahora. El Papa Francisco consideró a la propiedad privada como un derecho secundario. Secundario. ¿Qué me está diciendo el Papa? Que hay que abolir la propiedad privada. ¿Y qué me dice el Papa? Que le gusta leer a Tomás Moro, y el Papa no lee la Biblia. El Papa parece que es un profeta del anticristo, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo que dice el Tomás Moro, la Biblia Utopía, lo leo textual. He llegado a la conclusión de que si no se suprime la propiedad privada, es casi imposible arbitrar un método de justicia distributiva y administrar acertadamente las cosas humanas. Se nos presenta una sociedad feliz basada en una justicia
con una realización de una sociedad sin clases. Es decir, dice Tomás Moro, abolir la propiedad privada y el poder del dinero. O sea, a mí me va a decir Bergoglio que para poder generar una sociedad feliz, la propiedad privada es secundaria, porque lo que me está diciendo es que la propiedad privada es un bien común de todos. Entonces, él lo que me está diciendo es que me está vendiendo la idea de la colectivización de bienes. O sea, Bergoglio es comunista. O sea, ¿por qué tiene la banca el gran reseteo? ¿Por qué tiene la banca todo lo que viene vinculado a Davos? Porque justamente han cooptado esta idea justamente enmarcada en la encíclica Fratelli Tutti, donde de alguna manera se coloca en esta noción de capitalismo inclusivo, capitalismo entre partes, a una parafernalia montada sobre la idea de Bergoglio. Bergoglio hoy es el Papa Francisco, que supuestamente es el líder máximo de la espiritualidad, digamos, en el planeta, y es el portavoz de la idea de la colectivización de bienes, de la idea justamente de que se puede salvar a la humanidad incluyendo absolutamente a todos, y la salvación del hombre es por el hombre mismo. Y eso se llama Homo Deus. O sea, en la última encíclica no vemos a Jesucristo, no figura Jesucristo. En la encíclica no vemos que la salvación parte de Jesús. O sea, hay un corrimiento y yo digo, hay un montaje claramente armado, claramente bien definido, donde la Biblia pareciera que quedó una especie de manual orientativo, digamos, y que lejos de ser la guía vertebral, digamos, y aquello sobre el cual se tienen que avanzar los fundamentos de toda sociedad, hoy han quedado simplemente en el cajón de los olvidos, y es lastimoso el rol que está jugando hoy Bergoglio, ¿no? Y bueno, sin hablar de los detalles de Viganò, de las últimas expresiones que dio acerca de por qué esto es el montaje y la cristalización del nuevo orden mundial, llamémoslo con todas las letras. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo salimos de esto? Digo, si ya es bíblico, digo, ya estamos en el último imperio según la profecía de Nabucodonosor interpretada por Daniel, ya estamos en el último imperio, ¿no? Estamos en los últimos tiempos. Y bueno, justamente por eso hay una noción clara que está vinculada a la resistencia. Y esto es una batalla cultural, por eso Gramsci lo sabía. Gramsci fue más allá de Marx. Acá no se trata simplemente de disputar los medios materiales de producción. Dejemos la fantasía, esa fantasía que nos venden, con que hay que distribuir la riqueza, los ingresos. Por supuesto, la distribución tiene que estar, pero acá es la cuestión de cómo generar riqueza. No hablar de la pauperización constante, este discurso del pobrismo sobre el cual se ha montado el macrocefalismo estatal. Y van avanzando poco a poco. Entonces, cuando se crean las condiciones de pauperización en la vida íntima de una persona, ya la persona está entregada. Entonces, la persona cuando está entregada no brinda batalla, o sea, no brinda resistencia. Y eso es lo que hoy sucede. Hay docilidad almática de gran parte de la ciudadanía que ven como poco a poco han tomado lo más preciado que tienen. Y eso llama la vida, porque han montado todo esto en cuestión de la emergencia sanitaria, dando cabida y dando lugar al avance, a través del mecanismo disciplinario de la peste, le hace Michel Foucault vigilar y castigar, del avance inusitado de un Estado que hoy por hoy ya ni siquiera tiene límites territoriales. Vos recién estabas nombrando, Brian, el Estado-Nación. No, ¿qué Estado-Nación? Ya no hay territorialidad acá. Ya no hablamos de territorialidad. Acá hablamos de cuestiones de sedes. Nosotros somos acá la sede, una sede más del Foro Económico de Davos, somos una sede más de Naciones Unidas, porque acá no hay Ministerio de Ambiente. Acá somos un cónclave de la OMS. Entonces, ¿qué te dice la OMS? Vamos para allá. ¿Qué te dice en comercio? La OMC, vamos para allá. ¿Qué te dicen en materia educativa? Lo mismo, programas educativos. Acá, lejos de poder abrir una institución totalmente independiente de motivos, ¿no? Acá tiene que estar aprobado por el Ministerio de Educación. Te cuento, nuestro ministro de Educación se juntó con Open Society, ¿sí? O sea, el Open Society es parte del Ministerio de Educación acá. Entonces, es muy difícil cuando uno se forma en valores, vuelvo a la noción de primarización primaria, la asociación primaria que tiene que ver con la familia, qué tipo de inyección se imprime en el ambiente de socialización secundaria que se da a partir de la formación, digamos, de un ámbito educativo. Porque ese ámbito educativo hoy está en manos de un Estado totalmente contaminado. Entonces, el padre pierde la patria potestad a partir justamente también de una comodidad. Ojo, acá hay una cuestión de que si tenemos que hablar de la familia, cómo se fue resquebrajando, cuál fue el rol que cumplió la mujer, cuáles fueron los espacios que fue dejando y por qué hoy los hijos me molestan. Hoy un chico molesta, o sea, tener una criatura es una molestia más, ¿no? Entonces, como me molesta, le dejo al papá Estado que eduque a la criatura. Mira, si la criatura te molesta, no la tengas, ¿sabes? No la tengas, porque si la vas a dejar como, digamos un rey más del sistema del monopolio estatal, llega un momento donde después no tenemos por qué
de alguna manera, autorresponsabilizarnos de por qué la sociedad se maneja de tal o cual manera, ¿no? Porque los hijos parece que alegremente los hemos entregado en manos de este aparato estatal, que ya no es un aparato común, es un aparato ideológico, digo Althusser, ¿no? Los aparatos ideológicos de Estado. Es un aparato ideológico, literalmente es una máquina de pensamiento y de relato que se transpone a todas las esferas de la vida. Y eso es lo que sucede hoy con la Agenda 2030. El discurso feliz, la cajita de McDonald's, la parafernaria que nos venden por delante, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás y cuál es el plan siniestro en torno al cual no hay que eliminar la pobreza, hay que eliminar a los pobres? No hay que digamos, asistir a las personas adultos mayores. Los adultos mayores me sobran. Y como me sobran, yo, Sánchez, decido, por la Agenda 2050, que los mando a laburar, ¿sí? Con 74 años de edad vuelven a laburar. Eso dice Sánchez en la Agenda 2050. Fíjate dónde estamos llegando, fíjate lo que está haciendo España. Es tremendo. Digo, si vos querés saber hacia dónde vamos, mirate España. Mirate España, porque España es el hijo fiel de este transvestismo que está sucediendo. Literalmente se ha dado la defunción de las soberanías políticas de los Estados-nación. Sí, de hecho pienso que cada día se está avanzando muchísimo y como en su momento ya lo dijo Miklos, o sea, más que hablar en el futuro, ni siquiera en el futuro, en el presente cercano o en el futuro cercano, como quieran llamarlo, ya no vamos a ser de derecha e izquierda. Yo creo que más bien ya vamos a estar hablando de bioconservadurismo versus transhumanismo. O si queremos llamarlo, como vos bien lo mencionabas, sería más bien ya o agenda patriótica o agenda globalista. Pero aquí hay muchos componentes que nosotros ya hemos perdido de antemano que no quiero sonar muy pesimista, pero hay que ser realistas en algunos casos y hay que considerar de que, digamos, las actrices, los actores, sí, los actores de cine, los productores, los periodistas, los políticos, en su gran mayoría han sido tan captados por todas estas ideas que incluso en muchas partes, y no solamente en Estados Unidos, la gente tiene miedo, y eso es muy malo. La gente incluso que ni siquiera sigue política como nosotros, que ni siquiera está metido en cosas como estas, incluso ellos tienen miedo de decir soy conservador o de derecha o apoyo a tal o cual político, porque la gente ya está comenzando a tener miedo. Yo pienso que en algún momento nos van a expulsar a todos si es que somos molestos, porque esto implica, o sea, este plan global implica que a todos los que son piedras en el zapato hay que expulsarlos de por vida si es posible. Y hay muchos casos. Donald Trump es el único porque quizás era la figura más conocida a nivel mundial, pero aparte de él, digamos, han habido ya muchos actores en Estados Unidos y fuera de que por tener una influencia enmarcada, yendo en contra del sistema, fueron expulsados de por vida. Yo creo que mientras todavía tengamos nuestros espacios por acá, de alguna u otra manera vamos a tener que despertar la conciencia de todas las personas que seamos capaces de alcanzar, porque yo creo que si algún día los poderes globales dicen, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de todos los que están tratando de ir en contra de nuestros planes macabros, como diríamos nosotros. Creo que van a tomarla, o mejor dicho, van a dictaminar una decisión en el cual sus algoritmos de la noche a la mañana nos hagan desaparecer, y eso puede ser no solamente malo en el sentido de cortar la comunicación, sino que incluso hay gente que trabaja con sus redes y va a ser muy malo. Pero desafortunadamente también hay otro punto que me gustaría tocar, que es el tema de aquellas, lo que ciertos referentes dirían la derechita cobarde. Porque ciertamente Mauricio Macri, pienso yo, ustedes van a saber mejor, de que llega con un discurso, no sé si de derecha, ¿verdad? Porque los discursos más de derecha que yo he escuchado en toda mi vida han sido de Orbán, de Santiago Abascal, de Bolsonaro y de Trump. Aparte de ellos, los que tratan de ser de derecha terminan siendo de centro, o incluso un centro tibio anti-izquierda, pero nunca necesariamente de derecha. Y creo que de alguna u otra manera Mauricio Macri en su momento trató de despertar una bandera que era o sonaba conservadora o de derecha. Yo no sé qué tipo de gobierno de derecha o con agenda patriótica pudiera ser uno que pone en debate los asuntos de cupo de género, aborto y todas estas cosas. Y digo yo, casi se te sanciona tu gobierno y después el gobierno que vino después lo terminó sancionando, que dicho sea de paso ahora está en un conflicto atrás con el tema, ¿verdad? Pero que eso ya es asunto para otra cuestión. Pero también tenemos otro enemigo muy poderoso y que hay que darle las gracias a Dios de que las redes sociales llegaron en el momento exacto. Porque si yo, digamos, haciendo un análisis contrafactual, imagínense si las redes sociales comenzaran a llegar recién en 2025, 2030. El 90% del planeta iba a aceptar la agenda como tal. Y quizás nosotros que
llegamos en esta era con por lo menos con una noticia más democratizada a través de las redes, nos hemos enterado a tiempo de todo esto. Porque si en lugar, o sea, las redes comenzaron a usarse a partir de 2007, comenzaban a entrar los usuarios, el boom comienza en 2010 y la disparada se da en 2015. Ahí ya el crecimiento es exponencial, ya prácticamente vertical se hizo la curva. Pero imagínense si esa explosión llegaba en el 2025 o en el 2028. Yo creo que el mundo iba a estar mucho peor de lo que ya está. Pero le agradezco a Dios que nosotros llegamos en el momento exacto y que de alguna u otra manera, con esto que queda y con las personas que están viendo, la única manera que nosotros vamos a hacerle despertar a la mayor cantidad de gente es del boca en boca, porque los medios tradicionales, que dicho sea paso, yo voy a también dedicarle unos minutos a ellos antes que se nos termine, antes de que Instagram venga a cortarnos, es que los medios cumplen un rol importantísimo. Y es al punto que iba a decir al inicio. Las redes sociales sin su existencia los medios seguían manipulando. Pero aún así la manipulación que antes no era tan notoria ahora se acentuó mucho más porque llegó alguien como Donald Trump en la Casa Blanca, alguien como Bolsonaro en Brasil, alguien como Abascal en España. Era impensable que una derecha como Vox estuviera en España, ¿verdad? Porque el PP comenzaba a cobardarse, se quiso ir hacia el centro y por eso es que Ciudadanos hoy por hoy es un partido ya casi en extinción. Entonces llega Vox llegando a representar la voz de millones. Evidentemente su irrupción no es que se dio de la noche a la mañana, pero representó una voz agitadísima que necesitaba representación, ya que los otros partidos se acobardaron, y de la nada comenzó a evolucionar. Y yo deseo que de alguna u otra manera todas las plataformas políticas que no se acobarden en América Latina lo hagan a tiempo. Paraguay, por ejemplo, creo que es uno de los últimos países que se está cerrando, pero no somos la excepción. Tarde o temprano nos van a invadir. La mayor cantidad de leyes progresistas que están sancionadas en toda la región, en Paraguay, paradójicamente no está. Lo único que sí hemos avanzado en cuanto a globalismo progresismo, por así decirlo, ha sido que han tratado de alguna manera de cooptar nuestro Ministerio de Educación, que he dicho, ¿sabe? Paso, yo no creo, ¿verdad? Por si compatriotas míos vean esto, yo no alabo a ningún ministro de Educación de acá, todos me parecen nefastos, pero por lo menos no son progresistas, pero han tratado de tomar el Ministerio de Educación, están tratando de tomar de alguna u otra manera todas las demás carteras, ya se creó un Ministerio de la Mujer, todos los pasos que siguen los países progresistas, pero el aborto ni siquiera se ha discutido, ni siquiera es parte de la agenda de la discusión política, los cupos de género tampoco, la ley de paridad tampoco, porque esa es una manera que hay un relato construido que dice que si vos estás en contra de eso, querés sacarle sus derechos a las minorías, a las mujeres, todas esas boludeces cuando se mueve memoria, y que de alguna u otra manera en la mayor parte de los países latinoamericanos ya cobró mayor fuerza, pero Paraguay no va a ser la excepción. De hecho, Chile creo que era uno de los países más conservadores hasta no hace mucho tiempo y ahora está como está. Por eso yo creo que mucho menos hay que bajar los brazos ahora y pienso al mismo tiempo que todavía hay muchísimo trabajo por delante que hacer. Adelante. Sí, Brian, has dado un resumen, un bricolage muy interesante, pero bueno, estamos hablando de lo que dijo Bergoglio, estamos hablando de la filosofía del descarte, o sea, nosotros somos descarte, ¿sí? Nosotros estamos en esa bolsa de residuos donde no se nos está tomando en cuenta, ¿no? Y hablamos de millones de fieles que imagínate que lo escuchan en ese balcón, esos domingos, en la Plaza de Roma, que nuestra cabeza va allí, donde sí se podía transitar, donde sí se podía caminar, y millones de fieles, pero no solamente italianos, estamos hablando de muchísimas nacionalidades, algunos migrantes, algunos extranjeros, otros europeos también, que visitaban con tan solo escuchar al Papa, o sea, estamos hablando de Jorge Bergoglio, el Papa argentino, que asumió no hace mucho tiempo, por así decir, pero se empezó a cambiar de color. O sea, su sotana blanca empezó a tener otro tipo de colores, ¿sí? Se empezó, yo diría, entre comillas y con respeto, a camaleonar. Cuando uno se puede camaleonar quiere decir que se va cambiando de color de acuerdo a la ocasión. Pero la gente necesita escuchar una sola voz. Y la única voz que es verdadera, que es sincera y por sobre todas las cosas que es fiel, es la voz de Dios. Pero si entonces Jorge Bergoglio representa a Dios, ¿por qué cambia de color esa voz todo el tiempo cuando sale en ese balcón? ¿Qué es lo que le está pasando a Bergoglio? Y entonces los argentinos también se preguntarán, los fieles argentinos,
¿Qué le pasa a Jorge Bergoglio? Hoy Jorge Bergoglio dijo justamente en la OIT, en esta reunión tan importante, es uno de los tantos casos de esta filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades. Él habla de la necesidad de muchos migrantes y de muchos trabajos vulnerables que junto con sus familias quedan excluidos. O sea, el problema que tuvo hace muy poco España y que Abascal lo intentó combatir en sus oratorias en cuanto a Ceuta, ¿no? A esta invasión indiscriminada, ¿sí? Casi exagerada, como quien dice que ingrese cualquiera, ¿sí? Sin tener protección alguna. Entonces, esto, ¿qué hace Jorge Bergoglio? Lo toma para sí, lo adopta en su discurso y habla de la filosofía de Descartes de los migrantes y hablamos de los trabajadores que entran y salen en común acuerdo. O sea, a ver, esto es un aspecto para recalcar y yo quiero que la gente se vaya con la noción de soberanía y de patria. Estamos hablando que la patria no me interesa entonces. Estamos hablando que nos da lo mismo quien ingrese, porque si controlamos medicinalmente a la gente, ¿sí? Y en cuestiones sanitarias, entonces controlemos a aquellos que vienen de otras naciones y que traspasan y visitan nuestras tierras por doquier. Entonces controlemos ese tipo de filosofía, de la cual el mismo Papa menciona a una mala atracción, porque si nosotros nos vemos en el espejo y lo vemos a Bergoglio, si representante de ese cristianismo que él dice representar, entonces estamos mal encaminados. Por eso la solución es espiritual. No quiero que se me vaya el tiempo, porque ahora habla Gretel, pero lo que sí quiero dejarles a la gente es un entusiasmo. Hacer yugo desigual no es el camino. Si nosotros practicamos el yugo desigual no solamente en relaciones interpersonales o en la familia y en sociedad, por supuesto, sino yugo desigual con nosotros mismos, con nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, pero sobre todo las cosas sobre la fidelidad. ¿A quién le somos fiel? ¿No? Si nuestra única fidelidad debería representarse ante el único Dios, ¿sí? Ante Jesús, y no ante hombres, dícense intermediarios, que van cambiando de color de acuerdo a la ocasión, mejor dicho, de acuerdo a las agendas de turno. Ese es el legado que hay que empezar a repensar. Pero porque Bergoglio es un hombre más en la tierra y se puede equivocar como cualquiera de nosotros que somos mortales, porque todavía no somos ángeles, y ese sería el mensaje para dejar en esta noche. Sí, quiero agregar lo último. Recordarles la historia, después la pueden repasar ustedes, que esto está en el primer libro de Daniel, cuando los hebreos fueron llevados cautivos en Babilonia, que justamente ese es muy interesante todo el libro de Daniel, porque ahí está la famosa profecía. En el versículo 8 cuenta la historia de que, fueron seleccionados personas específicas por su inteligencia y fueron incorporados al reinado de Nabucodonosor para cumplir diferentes funciones. Entre ellas estaba Daniel, pero cada vez que le dan de comer, le dan el mismo tipo de alimentos que el resto de las personas de palacio. Pero dice el versículo 8, Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta historia? Daniel propuso en su corazón no mezclarse con lo que recién estaba mencionando Belén. Y a veces hay un costo que pagar. Por supuesto que el jefe de los eunucos dijo, me estás poniendo en compromiso, porque si después veo que vos no estás bien físicamente, voy a tener responsabilidad frente al rey Nabucodonosor. Yo voy a tener que responder ante vos, porque yo soy el jefe de los eunucos y respondo por todas aquellas personas que estoy preparando para que sean asistentes de Nabucodonosor. Nada más y nada menos que una de las personas más sabias, formó parte del cuerpo de los sabios. Conocemos la historia de Daniel. Pero ¿qué pasa? La decisión que se toma en secreto, en oración, es la que Dios respalda. Y esa persona se separó del manual, se separó de lo que el sistema esperaba de. Aquel presidente que tiene las agallas de separarse, léase el costo que tuvo que pagar Donald Trump, lo que está pasando con Bolsonaro, y otros países que son contados, lo que está sucediendo ahora en el caso de Vox, que la verdad es que uno escucha a los diputados y digo, ¿por qué no tengo un diputado hacia acá? Por lo menos que te denuncian lo que está pasando con la agenda de manera totalmente bien clarita. Hay un costo que están pagando, por supuesto, pero yo les aseguro que Dios nos respalda. Cuando uno va con la verdad, cuando uno desnuda
el espíritu realmente y decide en su corazón no mezclarse, porque a veces querer mezclarse y querer estar en sintonía con los seres humanos, las personas que nos rodean, el sistema, nos separa de algo tan sagrado que tiene que ver con la relación directa con Dios. Y hoy ya no hablamos de iglesia, por eso hablamos de Bergoglio. A ver, Bergoglio es una persona, no es, digamos, la voz reinante, es un ser humano como cualquiera, todos somos pecadores, absolutamente todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecados fueron destituidos de la gloria, o sea, dice, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que estar en constante arrepentimiento, todos los días nos tenemos que acostar, levantar, porque la misericordia de Dios se renueva día a día. Pero comprendamos que Jesucristo viene por una iglesia que esté a la altura de Él, y no es misión imposible, es simplemente tener un corazón sumiso y rendido, a no pactar con lo que nos espera el sistema de turno. Digo, Daniel eligió no pactar, y miren dónde terminó Daniel. Daniel terminó siendo la mano derecha de Nabucodonosor. Daniel interpretó la profecía que hoy nos está rigiendo. Y recién una de las personas que entró al chat habló de la roca. Sí, por supuesto. La última que va a derribar ese último imperio que es la Roma dividida es la roca que es Jesucristo. Por supuesto está escrito. Por eso estamos en los tiempos finales previos al arrebato. Pero digo, mensaje final. Escuchemos un poquito lo que dice la palabra. Fíjense lo que hizo Daniel y dónde Dios lo puso en alto. Entonces, es tiempo de que nos juguemos y seamos valientes con esas convicciones, ¿sí? Y no pactemos simplemente para estar en consonancia con algo que es pasajero, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo en gran parte de lo que señalaste. De hecho, usaste la historia más ilustrativa que se me vino a la mente. Y yo para cerrar nada más quisiera decir de que después de todo lo que hablamos, entre paréntesis, para que sepan que no es una conspiración todo lo que estamos hablando, por si hay gente que pueda llegar a dudar y que vea posteriormente este video, pongan agenda2030.gov.es. Es pública. Es pública. Ahí está absolutamente todo lo que ellos quieren hacer. No es algo que nosotros nos inventamos. Es más, nosotros nos basamos en ellos mismos. Y en segundo término, señalar lo que en algún momento escuché de un gran amigo argentino, Horacio Giusto, a quien le envío un saludo, no sé si está viendo ahora, pero lo que él dijo en algún momento era muy cierto cuando le hacíamos una entrevista para otro proyecto. Y es que nuestra lucha en todo lo que estamos tratando de agregar en medio de todas estas batallas que estamos librando es de total abnegación. Porque probablemente nosotros no vamos a ver los resultados en el corto plazo. Probablemente nosotros no viviremos lo suficiente, Dios quiera que estemos mucho tiempo para agregar todo nuestro grano de arena en este planeta. Pero después de un mundo extremadamente malo, donde muchas cosas se perdieron, muchos valores han retrocedido, yo dudo que esto esto llegue a dar vuelta en poco tiempo. La Guerra Fría no duró 10 años ni 15 años, duró casi un siglo prácticamente. Y la guerra cultural actual tampoco creo que dure poco tiempo. Entonces todo lo que nosotros hacemos es por el beneficio de nuestras futuras generaciones. Y que Dios nos ayude mucho, porque realmente, por lo menos para los que creemos fervientemente, sabemos que donde terminan nuestras fuerzas empiezan las de Él. Y creo que mucho no vamos a poder hacer si es que no dependemos directamente de Él. Entonces yo por mi parte dejo esta breve reflexión. Y una vez más, como les dije al inicio, estoy muy contento, muy agradecido por haber compartido prácticamente una hora con ambas. No sé si quieren agregar algo último para cerrar. Bueno, agradecerte, Brian, y dejar y reforzar esta frase, que no es una frase, sino que está en el libro de Gálatas 1:5, que es una exhortación, y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pareciese que Gálatas al exhortarnos nos está diciendo que ya estuvimos sujetos al yugo de esclavitud. Habrá que darse cuenta de aprender de los errores. No hacer yugo desigual quiere decir que ya nos volvemos a equivocar. Anda a saber, hace cuántos siglos que fue escrita la Biblia, estamos en el 2021, hace más de 20, 21 años atrás. Imaginémonos esta situación, o sea que claramente no estamos siendo correspondidos, ¿sí? En la palabra de Dios no estamos leyendo bien la palabra, no estamos orando bien, la oración es muy importante en estos últimos tiempos, y claramente siempre menciono lo mismo, ¿no? Cuando hay una verdad espiritual, siempre la verdad espiritual tiene mucho más fuerza que la verdad del enemigo, ¿sí? El enemigo, llámese Satanás, Lucifer, un ángel caído, claramente, para recordarle a la audiencia,
que está perpetrado en distintos poderes de turno. Hoy está justamente en los presidentes, hoy está en esta agenda mundialista, hoy está en el Papa presente, pero también puede estar en otros papas, otros cardenales, otros obispos. Lo que hace es involucrarse en ciertas estructuras de poder, ¿sí? Pero en general esas estructuras de poder no duran mucho tiempo, porque como también estamos en los últimos tiempos, y lo aclara el libro Daniel, les recomiendo a la gente que lo pueda releer junto con Apocalipsis a partir del capítulo 3, puedan estar, puedan rever, mejor dicho, que realmente está todo escrito en la Biblia. Estamos en los últimos tiempos, y sí, estamos en los últimos tiempos. Hay señales, sí, no hace falta que la luna aparezca teñida de rojo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo que hay síntomas sanitarios, económicos, sociales y políticos en los cuales estamos en los últimos tiempos. Que nos dominen otro, ¿está bien? ¿Está mal? No está bien y está mal. Estamos en los últimos tiempos. O sea, si tenemos que comparar lo bueno y lo malo, antes de este tiempo, esta emergencia sanitaria, hubo millones de cuestiones que fueron malas, y sin embargo no estaríamos haciendo estos lives. Nosotros aparecemos como una masa, pequeña por cierto, hasta el momento, para dar una voz de refrigerio, una voz de verdad, pero también una voz de verdad espiritual. Y de eso se trata, ¿no? Empezar a reconstituirnos espiritualmente, y siempre dejo este título que me parece muy bueno, que es soberanizar lo propio y desechar lo ajeno. El apóstol Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, más una cosa hago, prosigo la meta. O sea, nosotros, a ver, nos tiene que encontrar Jesús en actividad, porque hay parte de la iglesia que dice, bueno, ya está, estamos en su último tiempo, me leo Daniel, me encierro bajo 7 llaves y que me venga bien el arrebato. No, tenemos que estar activos. O sea, estamos acá en la tierra cumpliendo un plan. O sea, somos parte central. Imaginen que Dios actúa a través nuestro. O sea, somos parte de la voluntad de Dios en acción. Somos piezas sustanciales. Nosotros concretamos los sueños de Dios, los sueños que el Señor creó antes de la gestación, dice la palabra en Jeremías, antes del vientre de tu madre te bauticé, mi embrión vieron tus ojos, o sea, te formé. Por eso de la vida desde antes de la concepción, aquellos que la niegan, la verdad que hipocresía total, lean un poco la palabra de Dios, ¿no? Pero digo, que Dios nos creó ya con planes, y estamos aquí en la tierra hasta que no se termine de cumplir el plan que el Señor puso para nuestras vidas, vamos a continuar. Entonces nos tiene que encontrar Jesucristo de pie, en una iglesia activa, no una iglesia dormida, ¿sí? Tenemos que ser parte de esa iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Recuerden, después lean en el Apocalipsis la iglesia de Filadelfia para entender la diferencia entre la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Pero tenemos que ser parte de esa iglesia, totalmente activa. Y Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Así que ese es nuestro mayor tesoro, guardar el corazón. Gracias, Brian. Gracias a ambas. Espero que no sea la última vez que compartamos y que vengan más videos a desarrollar más temas. Desde mi tierra natal les envío un gran abrazo. De corazón les agradezco a todos los que nos vieron durante más de una hora del otro lado. Creo que habrán sido ya más de 100 personas, pero 30 en tiempo real. Así que les envío un abrazo a toditos. Y bueno, para los que están pidiendo este video se va a quedar guardado. Así que ya lo podrán ver después. Muchas gracias y nos vemos Muchas pronto. gracias, Brian. Un abrazo a toda tu cálida audiencia. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.